En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, pro
nobis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, sedes ad esteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos para hilar y con sus dedos elabora el tejido. Abre sus manos al necesitado y extiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cántenle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando diga la gente, qué paz, qué seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, como no viven a oscuras, no los sorprenderá ese día como un ladrón, porque todos son hijos de la luz e hijos del día, no lo son de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán, ¿con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en el 33 domingo del tiempo ordinario. Ya estamos por acabar el año litúrgico. Próximo domingo, con el domingo 34 y la fiesta de Cristo Rey, culminamos el año litúrgico y comenzaremos el tiempo de Adviento. Antes de profundizar en la palabra de Dios y lo que la liturgia nos quiere transmitir hoy de importante, pues me permitan unos previos. En primer lugar, como todos sabemos, hoy se reabren los templos a nivel general, nacional,
con las debidas cautelas y protocolos, lo que significa pues que ya la misa virtual no cumple la función del precepto dominical que todos tenemos, salvo solamente para aquellas personas que siguen siendo muy particularmente vulnerables, sobre todo los ancianos y aquellos que por su salud o por enfermedad son particularmente proclives, pero todos los demás debemos cumplir con el precepto de la asistencia física, siempre cumpliendo el debido protocolo, el aforo. Quizás pues costará un poquito al principio, de repente pues ya asignarse pues la parroquia antes de que se llene el aforo, y ahí bueno pues es importante, como se aconseja, estar con suficientemente tiempo de antelación, o si no, buscar alternativas, de repente pues el sábado en la tarde, o buscar otros templos que de repente pues no pueda ser la parroquia. Ahí tenemos que buscar, pero tener en cuenta que el seguir la misa virtual para aquellos que no entran dentro de la categoría de la población vulnerable, la misa virtual no cumple el precepto. Lógicamente no quita que la puedan seguir como un acto devocional o formativo, pero hay que asistir presencialmente a la Eucaristía, y creo que es una gracia que no podemos desaprovechar, ¿no? Precisamente el poder asistir presencialmente, el recibir la comunión, bien, tantas cosas. Y bueno, particularmente pues insto a ofrecer esta particular Eucaristía, sea virtual, sea para aquellos que puedan estar presentes y recibir la comunión, pues muy particularmente ofrecerla en estos momentos por nuestro querido Perú, en estas circunstancias particulares de crisis política, en medio de la misma crisis sanitaria y económica producida por la pandemia, y sobre todo pues para que las manifestaciones populares legítimas y necesarias, porque no podemos permanecer impasibles ante situaciones de injusticia y de abuso de poder, pues sigan siendo así, realmente pacíficas, y no sean manipuladas o degeneradas hacia violencias que no generarían sino más sufrimiento y dolor del que ya pues existe en nuestro país. Bien, por otra parte, hoy estamos también celebrando la Jornada Mundial de los Pobres, instituida hace 4 años, en el 2017, por el Papa Francisco, con la finalidad precisamente de crear la conciencia en contra de la cultura del descarte, un descarte que no va solamente en lo material, sino que se extiende también hacia las personas. Pues precisamente no ceder a esta cultura o subcultura, más bien, del descarte, y al mismo tiempo promover hacia toda persona de todo credo y religión la solidaridad con los pobres. El lema de este año es una cita del Eclesiástico, del Siracide 7:32, tiende la mano al pobre. En la primera lectura que hemos escuchado se decía había una cita, un versículo muy parecido a esta cita del Eclesiástico, ¿no? Con respecto a este elogio que hacía de la mujer. Dice, extiende sus brazos al pobre. Una lectura, de repente, pues que tenemos que interpretar dentro de su propio contexto y en su tiempo, y que de repente, bueno, pues en nuestras particulares cultura y circunstancia y tiempo podía resultar un poco machista, pero que leída en sí no solamente es aplicable a la mujer, sino a toda persona, también al hombre, porque promueve valores que todos tenemos que vivir, la sencillez, la laboriosidad, la centralidad e importancia de la familia, la fe en Dios y el servicio a los pobres. Precisamente extiende sus brazos al pobre. Bien, en este sentido, pues también nos decía San Pablo en la segunda lectura, al finalizar, estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Precisamente, pues utilizar los medios
y que Dios nos da materiales precisamente como medios, no como fines. Y ahí pues realmente una llamada a vivir en esa sobriedad, no en la abundancia, el despilfarro. Y ahí estar vigilantes. Dentro de estos medios materiales podemos decir que podemos aplicarlo también a la lista de los talentos que escuchábamos en el Evangelio. Escuchábamos cómo pues Dios, según la capacidad, da a unos 5, a otros 2, a otro 1. Y es un examen de conciencia para decir cómo estoy utilizando los talentos que Dios me ha dado. Y esos talentos son muy variados. Podemos decir los más universales, los más ordinarios, los más generales, el mismo don de la vida. Dios nos ha dado esta vida como un don maravilloso a cada uno. Y junto con esto, pues podemos decir nuestro tiempo, nuestras cualidades, puedan ser ordinarias o más extraordinarias. Bueno, pues uno tendrá unas cualidades particulares pues para el arte, para la música, para la cocina, tendrá de repente pues un carácter particularmente empático que le haga pues socializar bien con las personas, tener la capacidad de escucha, de repente la capacidad de ser muy organizativo y en ese sentido pues tener una facilidad precisamente pues para este tipo de organizar eventos, organizar su vida, organizar las cosas, ser ordenado, ¿no? Pues son talentos naturales, de repente pues ordinarios, que no todos tenemos, cada uno tiene los suyos. Otros más extraordinarios, ¿no? Una facilidad particularmente, no sé, pues para los idiomas o una capacidad intelectual, ¿no? Bueno, pues son talentos, podemos decir, naturales. Pero al mismo tiempo están los talentos, los regalos que recibimos de Dios, podemos decir, sobrenaturales, espirituales. El poder participar de la Eucaristía, los sacramentos, la palabra de Dios, la gracia en general. Bien, estos talentos, ¿cómo los estamos utilizando? Dios nos los ha dado gratis, y estos talentos los tenemos que multiplicar. Vamos a concluir precisamente cómo es el modo de multiplicar estos talentos. Vamos primero a fijarnos en aquel que lo guarda para sí mismo, lo entierra. Y eso es un ejemplo precisamente de no fructificar cuando uno lo guarda solamente para sí mismo. El gran peligro del que nos habla numerosas veces el Papa Francisco de la autorreferencialidad. Y entonces el hacernos el centro de nuestra vida. Y estos talentos entonces, ¿cómo no los invertimos? ¿Cómo no los multiplicamos? Cuando los guardamos para mi propio provecho. Y esto ya no solamente nos da la posibilidad de este pasaje del Evangelio de decir que los malgastó. De repente podemos también invertir malamente estos talentos. Si yo mis capacidades, mi inteligencia, otras cualquiera cualidades que yo tengo, los utilizo para mal, precisamente para provecho propio y con fines no legítimos, ¿no? Precisamente estamos viendo cuando esos talentos y esas cualidades pues no se utilizan bien en el campo político y cómo siembran precisamente la corrupción, el desorden, la inmoralidad, la injusticia, el aumento de la pobreza. Bueno, pues eso que podemos ver en otros, también verlo en nosotros mismos, ¿no? Y precisamente entonces evitar la autorreferencialidad, no esconderlo para nosotros mismos, no enterrarlo, eso es contraproducente y va en nuestra propia condena. Vemos las palabras duras que dirigía el Señor a este que entierra su talento. Pero al mismo tiempo, la llamada, por ejemplo, que el Vaticano II nos hace a todos los bautizados, la corresponsabilidad de todos los bautizados para la edificación de la Iglesia, para la edificación, la construcción del reino de Dios en este mundo. Es una llamada a todos los bautizados, nadie estamos exentos. Y ahí tenemos que entonces nosotros invertir nuestros talentos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra formación, precisamente para la edificación de la Iglesia, para el servicio a los demás. Y ahí llegamos entonces al quid de la cuestión. ¿Cómo multiplicamos los talentos?
Dice que fue a negociar, estos que recibieron 5 y el que recibió 2, fueron a negociar con ellos y ganaron otro tanto. ¿Cuál es el modo de nuestro negocio? ¿Cuál es la inversión? Pues precisamente cuando los invertimos en el servicio de los demás. Cuando no lo guardamos para nosotros mismos. Cuando mi tiempo, no lo hago mi tiempo, sino al servicio de los otros. Cuando las cualidades, talentos, sean naturales, espirituales, ordinarios, extraordinarios, que he recibido de Dios, precisamente los pongo al servicio de los demás. Los invierto. Y ahí está precisamente la verdadera limosna. Yo puedo decir de repente, no tengo mucho oro ni plata, no tengo riquezas, pero tengo estas riquezas espirituales, estos dones, estos talentos, esta vida, este tiempo, mi carácter, mi talento, mis capacidades, para ponerlos al servicio de los demás. Y ahí es donde se multiplican. Y ahí entonces es cuando podemos decir, nadie es inútil en la Iglesia. Hasta una persona que de repente está postrada en cama por una enfermedad. Un anciano que de repente por su ancianidad, el abuelo, que de repente ya no puede ejercer mucha actividad física. La importancia que tienen estas personas, la influencia, el punto de referencia que es un abuelo en una familia, sobre todo muy particularmente por esa acumulación de sabiduría, por ese punto de referencia espiritual de su fe, que puede ser para el resto de los miembros de la familia. Una persona que está tetrapléjica, postrada en su cama, y que no puede hacer nada. Ahí precisamente, ahí aplicamos también lo que decíamos de la cultura del descarte. Nuestra sociedad, aquella persona que no es productiva, la desecha, la desprecia. Y cuánto es, más bien yo considero que son el pararrayos de la misericordia divina en este mundo, estas personas de repente enfermas, sufrientes. Y esta persona que en sí, humanamente, no puede hacer nada, pero es una riqueza, es un abismo de gracia para la Iglesia, al ofrecer al Señor sus sufrimientos. Y tiene que evitar también precisamente esa autorreferencialidad, evitar los lamentos, evitar de repente la rebeldía de su situación, de su sufrimiento, de su cruz, y aprovechar precisamente esa gracia, ese talento, ese don que Dios le ha dado de estar unido a la cruz para ofrecerlo por la santificación de los misioneros, por la conversión de sus familiares, precisamente también pues, por las almas del purgatorio, por la situación del Perú, por tantas cosas. Esa vida, esa postración en su cama, ese sufrimiento, es una intercesión, es una oración viviente. Pedimos al Señor que nos dé la gracia precisamente de valorar las riquezas que Dios nos da, que podamos realmente multiplicarlas, poniéndolas al servicio de los demás, evitando precisamente esa autorreferencialidad peligrosa, engañosa y que nos conduce precisamente a la condenación. Renovamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por Jesucristo, su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Richard Daniel y por el Colegio Episcopal de Perú, para que Dios les conceda sabiduría y fortaleza para dirigir al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los jefes de los estados y por los que cooperan con ellos en el gobierno de las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el pueblo judío, por los musulmanes, por los creyentes de todas las religiones y por los ateos, para que Dios Padre Todopoderoso los ilumine y los conduzca al descubrimiento de la verdad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, para que Dios los purifique de sus faltas, los llene del gozo de los santos y les dé parte en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que se alegre, Padre misericordioso, tu pueblo, socorrido por tu mano poderosa, que se sienta amparado por tu protección para que, libre de toda tribulación y progresando en santidad de vida, pueda gozar de los bienes presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Teresa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Miserere
ora nobis pace. Este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor Dios mi refugio. Queridos hermanos, realizamos con fe la comunión espiritual, pidiéndole a nuestro Señor que reine en nuestros corazones y se adueñe de nuestras vidas. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Mi Padre, me pongo en tus manos.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones, para nosotros y los monasterios que nos ayudan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil de tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas
que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que florezca la virtud de la pureza en nuestros corazones y en medio de nuestras familias. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Nos cum prolepia, benedicat Virgo María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.